En la segunda edición de Aragón Noticias. Gracias, Javier. Seguiremos muy pendientes de esas noticias y nosotros ahora les queremos presentar a Mónica. Su próximo objetivo está en Finlandia y se trata de una competición internacional. Ella combina su trabajo con un entrenamiento de lo más exhaustivo y además sobre la nieve. Su modalidad, el triatlón blanco. Esta mujer que ven viniendo en bici es Mónica Sáez Toledano. Ella es campeona de España de triatlón blanco y además es miembro del equipo militar de esquí. Y está en plena forma, porque no hay más que echarle un vistazo a ella. Bueno, vaya currículum. Bueno, no es tanto. No es tanto, qué modesta, encima modesta. Que para aquellos que no sepan qué es el triatlón blanco, ¿cómo se lo explicamos? Pues depende si es modalidad todo nieve o formato clásico, como se suele hacer en España. Todo nieve es correr, bici y esquiar, esquí de fondo. A mí me han dicho que te estás preparando para algo gordo. Para el Mundial de Triatlón Blanco en Finlandia. ¿Cómo combinas lo del trabajo como militar y estos entrenamientos? ¿Cómo lo haces para llegar a todo? No se puede compaginar. No, porque mi destino no está aquí, está en Zaragoza, entonces si no estoy en la nieve no lo compagino. Hago lo que puedo allí y no toco nieve, los fines de semana. ¿Esta bici no será como la de cualquiera que vaya por carretera o sí, para estar en nieve? No, es igual, es una bici de montaña, lo único que cambia es la cubierta, que con nieve pues el taco es distinto, más separado, un poquito más ancha. Cuanto más blanda está, más presión tienes que quitarle a la rueda. Claro. Y bueno, eso es lo que hay que cogerle tranquilo, que es lo que estoy intentando hoy. Y claro, en una de estas pruebas lo que hay que hacer es cambiar rápidamente la bicicleta por los esquís de fondo, por ejemplo. A esto se le llama transición y hay que ser hábil. ¿Alguna vez te ha jugado una mala pasada, una transición? Bueno, que no entra la bota en el esquí porque tiene hielo. ¿Cuáles son los objetivos de Mónica Sáez para el año que viene? Seguir siendo campeona de España de triatlón blanco y eso estaría muy bien, ¿eh? Sí. Intentar ir a Copa de Europa de triatlón blanco. Con los nervios, la poca fuerza, por ejemplo ahora. ¿No te sabes el refrán? Vísteme despacio, que tengo prisa. Vaya ritmo llevas, se nota que estás de élite. Espera, frena un poco, que yo tengo que entrevistarte mientras vas esquiando. Oye, vaya sitio bonito, Somport. ¿Sueles entrenar por aquí? Sí, el equipo de esquí solemos entrenar en Candanchú, si entrenamos el tiro en el campo de tiro de Candanchú. Esto para el biatlón, que no hemos dicho que es capaz de ir esquiando, agacharse y pum, disparar con la carabina. Hago también biatlón y esquí de fondo. De los tres deportes que combina el triatlón, ¿hay alguno que domines más? Del triatlón blanco me considero homogénea en las tres disciplinas. O sea, tan buena en atletismo como en esquí de fondo como en bicicleta. Eso es bueno. O no tan mala, depende cómo lo mires. ¿Y disfrutar más con una o con otra? Disfruto con las tres. Siempre he corrido, entonces la carrera me resulta muy gratificante. Con la bicicleta pues también me gusta mucho y esquiar pues aprendí hace poco, entonces todavía veo que aprendo y voy mejorando y entonces también tengo... Para aprender hace poco, maja, lo llevas bien, ¿eh? No. Que sí, que no seas tan modesta, que ya te digo yo que sí. No, cuando sales fuera el nivel es muy inferior el mío. Pero claro, para correr por nieve cualquier cosa no vale, tiene que ser zapatillas con cadenas. Sí, he probado esto hoy, que las compré el otro día y a ver, bueno, con esta nieve agarra poco, pero hay que probarlo. Que no nos vamos a despedir de otra forma, tiene que ser así. Mucha suerte, que Finlandia está muy cerca, ya falta poquito, es un campeonato mundial y que esperamos que te vaya todo muy bien. Muchas gracias. Así que, ale, a correr, que no falte entrenamiento. Y a continuación les presentamos a Ricardo. Sufre una importante enfermedad que le obliga a vivir siempre con un gorro puesto. Nuestro compañero Antonio está con él y también con sus padres para explicarnos esta historia. Hola, Antonio. Muy buenas tardes, Salva. Os quiero presentar a todos a Ricardo, un chico pues que lleva una vida totalmente normal, pero sí que sufre una enfermedad, una importante enfermedad. Sufre necrosis en las 3/4 partes de su cuero cabelludo. Es una enfermedad que le transmitió su madre, ¿verdad?, debido a una infección que sufrió a lo largo de su embarazo. Y llevan una vida pues un poco complicada. Estamos con Emma, que es su madre, y me comentaba ahora mismo que el día a día, ¿verdad?, es un poco duro. Sí, es muy duro porque él no puede hacer las cosas de un niño de 5 años, tiene que vivir siempre con gorro, no le puede dar el sol ni el aire y él mismo hasta muchas veces pide el gorro cuando no te acuerdas por inercia. Y bueno, intentamos que él dentro de lo posible sea como un niño más, pero claro, hay muchas cosas, no puede hacer una voltereta en el suelo, no puede caerse de cabeza porque hay que salir corriendo